Buenas tardes. Es una bendición podernos encontrar nuevamente para una sesión más de diálogos pastorales. Gracias por su acompañamiento que hacen. Realmente para nosotros ha sido de gran bendición el poder Sí, 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 sentarnos, sí. dialogar y aprender mutuamente. Gracias también por los comentarios que nos han dejado por ahí. Nos han dado pautas para ir pensando en futuros temas. Esperamos poco a poco ir abordando esas ideas que ustedes tienen y gracias les invitamos a que sigan escribiéndonos, dejándonos ahí comentarios y esperamos poco a poco seguir avanzando en esto, ¿no? Así es, así es. Pues hermanos, recuerden que la dinámica de esta transmisión, de estos videos, no es dar un punto de vista muy hermenéutico, exegético, muy erudito, sino más bien estamos charlando al calor de un café, sin un guión previo. Escucharán a lo mejor muletillas, redundancias, pero pues la idea es que esto sea pues cómodo para nosotros, porque créanme que estos espacios también a nosotros nos ayudan un poquito a distraernos, si se puede usar esta palabra, de las actividades cotidianas que tenemos en nuestros diferentes ministerios y nos permite compartir temas que nos interesan, obviamente a nosotros y que estoy seguro que también a ustedes. Y al respecto, hoy día pues tenemos un tema que es muy concomitante pues a los festejos, a las fechas, ¿no? Que es la Reforma Protestante del siglo XVI. Ujú. Cierto, durante esta semana ha habido muy buenos foros, hemos de decirlo así, al menos he podido observar fragmentos de unos y de otros, ver buenos expositores en la red, las iglesias debo de celebrar en ese sentido, bueno, porque de verdad han invitado varias de ellas a gente muy valiosa de distintos contextos y a Dios gracias por las redes sociales, porque eso permite que hoy tengamos expositores de diferentes países y de pronto todos nos podemos sentar desde la comodidad de nuestra oficina para poder verlos, ¿no? Eso me parece muy, muy valioso, porque me acuerdo, por ejemplo, una de las iglesias en Toluca, Ujú, tiene ujú. un grupo muy importante de conferenciantes en este periodo, pero hay muchos otros trabajos también valiosos en otras iglesias, en otros presbiterios, ¿no? Entonces, celebro esa parte porque información, estoy seguro que no nos falta, hay muchísima. Claro, claro, claro. Y gracias a Dios, creo que es una gran oportunidad que han aprovechado todas las iglesias al usar estos medios de Zoom en el que podemos pues invitar a lo mejor a Ujú. conferencistas de Argentina, como en el caso de René Kruger, que es René Kruger, Sí. sí, ¿verdad? Se me fue la idea. O incluso he visto algunos expositores de Costa Rica, algunos de Estados Unidos, Ujú. en fin, gracias a Dios tenemos ahora esta facilidad de a un clic de distancia conectarnos y escucharlo. Pero bueno, antes de que estuviéramos ya en vivo, hablamos acerca de algunos prolegómenos, por así decirlo, de, bueno, a dónde nos lleva todo esto. Obviamente no estamos criticando nada de esto, pero creo que nos parece en lo personal, y creo que el pastor comparte esta inquietud, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Qué le dice al creyente nominal de una iglesia presbiteriana en este caso, o reformada, si es que usted nos ve de otra denominación? ¿Qué le dice la reforma protestante? Y acerca de esto, pues queremos platicar un Ujú. poquito acerca de nuestras inquietudes y pues de alguna propuesta que nosotros queremos sugerirles a todos ustedes. Sí, uno de los asuntos que estábamos dialogando antes de iniciar tiene que ver, por ejemplo, con ese gusto por la historia, de pronto como quedarnos anclados en la historia, ¿no? Ujú, Celebramos lo que alguna vez fue, ujú, eh, lo cual creo yo que es importantísimo. Es importante, por ejemplo, para no repetir los errores de los otros, esto claro. sin duda, pero más allá de la parte histórica, ¿qué significa ser una iglesia reformada en esta época, ¿no? Ujú, Porque sí, creo que hay áreas, por ejemplo, de identidades que desconocemos, eso es parte de la realidad. De pronto no somos ya ni presbiterianos, o sea, de pronto casi casi está olvidado el concepto, y no es ujú, que no lo seamos,
confesionalmente, pero confesionalmente incluso ya no nos asumimos como una iglesia confesional y a veces ni siquiera denominacional. Sí, De sí, sí. pronto somos cristianos. eh, y Sí, por, está esta moda de no irnos con la denominación, ¿no? Esto surge en las pláticas que hacemos a lo mejor con otros sí, creyentes que encontramos en la calle, en el trabajo y preguntamos de qué denominación eres. Y parece muy espiritual esta respuesta de nosotros no tenemos denominación, solamente somos cristianos, ¿no? Y esto de alguna manera creo que ha influido en algunas iglesias presbiterianas. Hablo en el caso concreto de aquellas afiliadas a la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, en el que ya han simpatizado con esto y no juzgo, pero por ejemplo en sus marquesinas o en sus letreros se anuncian como iglesia cristiana y luego ujú, dicen presbiteriana. Parece que el concepto del presbiterianismo está pues como mal entendido en este sentido, como si el nombre ujú, presbiteriano o el nombre reformado fuera un estorbo para proclamar el que somos cristianos, cuando se debería entender que aquel que es presbiteriano, que es reformado, pues vive una vida en Cristo ujú. abundante, ¿no? Por ejemplo, recuerdo este librito precioso que escribe Juana Mackay, que se Ujú. llama El sentido presbiteriano de la vida, Sí, sí, donde claro. él exalta él dice, este estilo de vida presbiteriano es un estilo que le da la gloria a Dios. Y esto pues también junto con este pensamiento que él tenía acerca de que el presbiteriano es un pueblo con una mentalidad teológica, Así cosa que es. tristemente se ha perdido a lo largo de los años. Ya no hay esa preocupación por la disertación teológica, Mm, ya no hay esa preocupación ni siquiera por el estudio de la doctrina en las iglesias, ujú. ya no hay ese gusto por saber de las confesiones porque nos parecen algo tan anticuado que no tiene relevancia para nosotros. Y esto creo que ha sido algo que hemos perdido y que pues valdría la pena recuperar. Sí, sí, sí valdría la pena, no, no valdría, vale la pena, por supuesto. Pero también, ¿sabes? Hay una parte que entiendo por qué a veces se ha ido dejando de lado, ¿no? Me acuerdo alguna vez eh, un, un consistorio en algún lugar que conocí. Ujú. A Dios gracias, he estado en muchos lugares, eso es una ventaja. Sí. Entonces, algún consistorio, me acuerdo que sus jóvenes empiezan a enfrentar ciertas dificultades, ¿no? Entonces, la receta es darles clase de confesión de fe. No pienso que no sea importante. Creo que es valioso aprender las confesiones. Personalmente, incluso una vez sí se me puse a compilar todas las confesiones que están en nuestra confesión de fe, ¿no? En Ajá. nuestros libros de gobierno Ujú. menciona los credos, las confesiones, catecismos. Y un día dije, bueno, ¿y dónde están todos esos? Y me hice una compilación de todo ello, ¿no? Y lo tengo por ahí editado. Pero simplemente es convertirlo en una receta para ver si los muchachos regresan al redil. Ujú. A veces se me hace que es una vacuna para que no regresen más. Ujú. Entonces, no es un problema, sino a veces no es un problema las confesiones, sino a veces el cómo se usan, ¿no? Claro. Entonces, cuando se usan de esa forma, sí, pueden generar un efecto contraproducente, ¿no? Claro, y creo que aquí está a veces el malentendido de lo que significa iglesia reformada, ¿no? Exacto. Ah, por ejemplo, hay quienes piensan o tienen en su mente la idea de que ser una iglesia reformada es ser una iglesia antigua. Mm. Y como que no es eso el sentido realmente Tienes que de cantar la... himnos del siglo XVII, ¿no? O tener la Biblia en 1909, Sí, ¿no? sí, sí. Digo, y no criticamos a quienes la tengan, pero el punto es que a veces se piensa que ese es el sentir de lo que significa ser reformados, el que todavía tengamos estos púlpitos enormes de madera, Ujú. que uno se para y se siente Calvino casi, ¿no? Sí, Con sí. estos Y con grandes la lámina púlpitos. escrita, Ah, sí, queremos ver a Cristo, ¿no? claro, Para claro. que el predicador cuando se pare en el púlpito le recuerde. O Ajá. sea, si esa placa Sí, debe estar sí, ahí. y hay varios de esta, pues voy a llamar parafernalia, digamos, de una iglesia con bancas, porque no puede ser con asientos. A veces es muy simpático cuando
decimos, hermanos, vamos a renovar porque las bancas están viejitas, pues ya pensamos en sillas y no falta aquellos hermanos que ya están juntando para cooperar y comprar una banca, ¿no? Pero cuando se compran las sillas, se tienen que acomodar como si fueran bancas. Ajá, sí, sí, sí. Es decir, O un órgano tubular, ¿no? el órgano, es cierto, Sí, un el órgano. coro famoso, y digo, no criticamos nada de esto, pero parece ser que nos hemos quedado con una forma en lugar de un fondo, Ujú. en lugar del espíritu de la reforma, que es esencialmente el regreso a las escrituras, que las escrituras, perdón, gobiernen verdaderamente la iglesia y le Ujú. den la pauta para su doctrina, su organización y todo lo demás. Así es. Sí. Y quizás además agregaría no solamente la doctrina, Ujú. sino la actitud protestataria, ¿no? A veces, algunas veces me han preguntado, ¿por qué protestantes? Eso como que no nos gusta, ¿no? Sí. Y entonces sí, he tenido que recurrir un poco a la historia. Dice, bueno, es que protestantes porque se refiere a los príncipes protestantes de Alemania, que eran los que tenían la capacidad de rendir protesta ante el rey. Ujú. Pero eso de rendir protesta no solamente es jurar, sino la capacidad de proponer. Entonces, la idea de ser una iglesia protestante es también una iglesia protestataria, y si puedo explicar eso es que constantemente está proponiendo Ujú, cosas ujú, ujú. en lugar de sumarse a la corriente, propone, impulsa cosas. Y esa parte yo creo que es valiosísima hoy en día, ¿no? Ujú, Porque ujú. como que de pronto quedamos imbuidos en el esquema donde van todos y queremos hacernos igual a todos, ¿no? Sí, 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 sí. Mientras que el protestantismo, usando las expresiones del Israel antiguo, era, te puse como cabeza. Ujú. Y ese sentido de ser cabeza está al mismo tiempo de ser promotor, gestor, si puedo decirlo, de cambios, y que está en los evangelios también, ¿no? Porque Jesús dice, te puse como hacedor de paz, ¿no? Y eso implica acciones en concreto Ujú. específicas de desarrollo social, no solamente religioso, por supuesto. Ser sal y luz de la tierra, ¿no? Exacto. Ujú. Sí, están en el mismo evangelio, Mateo 5. Sí, 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 sí. Sí, y creo que eso es lo que Ujú. quizá ha faltado en énfasis en cuanto a pues todas estas celebraciones, ¿no? Parece que nos hemos quedado en solamente el recuerdo de lo que fue la Reforma Protestante y tenemos bien claro que el 31 de octubre de 1517 inició un movimiento que, a propósito de la mención, pues no fue la única reforma, ¿no? Sí, claro. Hubo varios movimientos como el de Cuatro Juan por lo menos, ¿no? Wycliffe, Sí. Juan Hus, Sí. entre muchos otros. Posteriormente, pues por supuesto hablamos de la reforma de Calvino, de Zwinglio, Ujú. y bueno, podríamos hablar ampliamente de esto y quizá haya gente más versada en historia que nosotros. Pero lo importante, creo yo, no es solamente el recuerdo, sino a dónde nos lleva y a dónde nos traslada. Me gustó algo que comentaste fuera de la grabación de un artículo que leíste. Mm, No sé, me gustaría que lo mm. compartieras con nuestros hermanos. Sí, lo comentaba Luis hace un rato, que hace tiempo leí un artículo de Oppenheimer, em, donde él menciona ese gusto latinoamericano, porque fue un trabajo que él se puso a hacer en muchos países, incluyendo culturas chinas, Japón, Ujú, Alemania, etcétera, muchos otros países. Dice, pero en América Latina, dice, hay un gusto por celebrar la historia. No necesariamente es malo conocer la historia, de hecho, parte de mi formación fue como historiador, ujú, ujú. pero el problema no está ahí. Sí, el problema está en que solamente nos quedamos a veces anclados en esa historia, ¿no? Por ejemplo, hace rato que mencionaba yo esos himnos del siglo XVI, XVII. Una vez hicimos una práctica en la iglesia. De hecho, la iglesia me pidió que lo hiciera. Estaba yo en una congregación muy pequeña trabajando y me pidieron que diera clases de liturgia y me puse a dar clases de liturgia. Y una hermanita me agarra y me dice, pastor, deberíamos de celebrar el culto así como lo hacen, como así como lo estamos estudiando.
Digo, no, espérame, es que eso es del siglo XVI, ¿no? Ajá. Nosotros no hacemos exactamente igual. Y el grupo insistió mucho en eso. Entonces dije, bueno, es parte de un ejercicio pedagógico. Eh, Conseguí un sermón de Juan Calvino basado en el libro de Job. Entonces, como hay libros de eso, pues Sí, sí. no era difícil, lo aprendí. Entonces, tenía copia del sermón, iba a ser un sermón leído. Busqué la música del Salterio Ginebrino y el coro de la iglesia se puso a ensayarlo siguiendo la partitura del Salterio Ginebrino. Una jovencita nos ayudó y hacíamos las lecturas en español y en latín. Al término de todo el ejercicio, aquella misma hermana se acerca y me dice, oiga, dice, esto parecía misa de difuntos. Y tenía razón. Porque culturalmente, Ujú. la misa de difuntos era lo que más cercano a ella estaba. Porque efectivamente las formas culturales del siglo XVI, XVII, pues eran esas. Ujú. Entonces, aunque fuimos muy reformados, por cierto, me hicieron ponerme toga, Ujú. es la única vez que he predicado con toga, porque dijeron que tenía que ponerme todo igual. Entonces, pero lo reformado no está en las formas culturales. Ujú. Lo reformado está en la palabra, Así es. ¿sí? Porque esa frasecita que hasta nos la aprendemos en latín, ¿no? Eclesia reformada, bueno, todo eso, Sempre reformata est. según o de acuerdo con la palabra de Dios, porque esa es la parte que luego casi siempre olvidamos, ¿no? Sí, 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 sí. Second verba Dei. Entonces, según, de acuerdo con la palabra de Dios, Ajá. y lo reformado está ahí, en que lo que nos transforma es la palabra. Ujú, ujú. Sí, y por eso comentaba acerca de que a veces las iglesias nos hemos ido más a la forma, pero no al fondo. Ujú. Y lo que hace el fondo, pues es lo que la palabra de Dios permite transformar. Y por eso me parece muy oportuno el poder hacer estas propuestas de, bueno, creo que una iglesia reformada no lo es en el sentido de cuántos himnos cante, Ujú. qué liturgias elabore, y con eso me refiero a cercanas, por ejemplo, a la forma en como Calvino, Lutero, Zwinglio o incluso la iglesia anglicana lo practica, sino más bien cómo la palabra de Dios responde a la necesidad del ser humano en su contexto y su Ujú. cultura O cómo nos confronta. y cómo nos confronta, pues para hacer, como dice Ujú. Santiago, hacedores de la palabra, sin olvidar, porque a veces corremos este riesgo y abrazamos luego la practicidad de la palabra, Mm. sin olvidar esta disertación doctrinal que debe permear en la iglesia, que la iglesia tiene que ser una iglesia no solamente de mucho sentir, sino también de mucho pensar, de mucha reflexión. Y esto creo ya va aterrizando un poquito más hacia los miembros en particular, porque tenemos que decir que la iglesia, a diferencia del catolicismo, no es el clero, no Ujú. son los pastores ni los ancianos de la iglesia o los ancianos de la congregación los que son la iglesia, son los hermanos, los miembros nominales, Ujú. los hermanos que asisten, el arquitecto, el médico, el ingeniero, el campesino, el vendedor, el empleado. Ellos son la iglesia del Señor y ellos son los que se encargan de vivir el Evangelio Así es. y de vivir realmente ese espíritu reformado, pues que tenemos que decirlo, hermanos, tristemente se ha perdido, porque la doctrina muchas veces se deja o se relega a los eruditos, Mm. se relega a los pastores, a los ancianos, Ajá. y solamente ellos están capacitados para hablar de doctrina. Y los demás hermanos no nos preocupamos por eso, no nos Sí. ocupamos de estudiar ni de argumentar, ¿no?, Ujú. acerca de esto en el diálogo cotidiano. Sí, fíjate que eso, ah, precisamente tomando una lección, ahora sí, tomando lecciones de la historia para Ujú, nuestra época, mm, Calvino empezó a desarrollar dos textos pequeños que son muy importantes. Uno, breve instrucción cristiana, ujú, y que de verdad es breve, ujú, ah, pero que está
los contenidos de la institución de la religión cristiana, nada más que en formato pequeñito, y ese fue un instrumento muy útil. El otro es el Catecismo de Ginebra, que casi nadie conoce, Ujú. porque tenemos muy pocas ediciones en español, pero que además fue diseñado no para los eruditos, sino para los niños. Claro, claro. Entonces, esa pedagogía mm, centrada en Dios, o sea, o lo que hoy dirían, hay un autor muy importante por ahí en Estados Unidos que habla de teocéntrica, entonces, John Piper. Mm, Entonces, ese concepto teocéntrico, pero desde la pedagogía, es decir, desde los niños, ujú, ujú. obviamente si desde ahí se genera, cuando llegan adultos tienen un trasfondo enorme, ¿no? Ujú. Entonces, creo que esa es una de las cosas que, por ejemplo, tendríamos que recuperar, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso señalábamos, la celebración de la Reforma en el aspecto histórico es bueno, pero también Mm, en otros aspectos que nos deja. Recuerdo un artículo que leí de Michael Horton, escribe un prólogo en el libro Fundamentos de la Reforma Protestante, no recuerdo muy bien, ujú, pero él menciona con mucho pesimismo la razón del por qué celebramos la Reforma. Él es reformado, profesor en teología, y él se pregunta, ¿por qué celebramos la Reforma si pues, no estamos en muchos casos siguiendo el espíritu de la Reforma con estas iglesias que pues adaptan el evangelio a su conveniencia, iglesias que digamos tienen una especie como de evangelio de consumo, de que si mm, me gusta lo tomo, si no, no lo tomo, en el que pues los miembros se han vuelto tan hedonistas en que mm, pues voy a una iglesia pero que tenga los mejores que asientos, me que satisfaga. tenga, que me satisfaga. Y dice, si solamente vamos a celebrar históricamente este acontecimiento, dice él, no creo que valga la pena. Si solamente vemos la película de Lutero en blanco y negro y nos damos palmaditas, feliz aniversario de la Reforma, no creo que valga la pena. Pero él menciona algo muy importante y él dice, pero si nosotros volvemos a la palabra y dejamos que ésta haga su juicio sobre nosotros y nos ayude a actuar como es debido en este mundo, pues creo que valdrá mucho la pena. Ujú, Y por eso me parece un buen exhorto para todos nuestros hermanos el que la iglesia regrese a la Biblia. Decía Emilio Núñez en uno de sus sermones que es muy interesante que vivimos en una época tan privilegiada ujú, porque tenemos la Biblia disponible. Las mejores versiones son las que se están sí. produciendo hoy. Tenemos la Biblia incluso hasta nuestros celulares. Y él seguía comentando, y tristemente estamos en una generación de creyentes analfabetas de la Biblia, que no se está leyendo la Biblia. Ujú, Y con esto quiero ir concluyendo mi participación. Y me acuerdo muy bien, por ejemplo, de una encuesta que hicieron en la década de los 70 mm, en el que le preguntaban a la gente americana, norteamericana, decían, ¿cuál era si ustedes fueran a una isla desierta, ¿cuáles serían los 3 artículos que usted llevará a esa isla? Y el 80% de la gente contestaba, entre esas 3 cosas, la Biblia sería lo que se llevaran a esa isla desierta. 40 años después, ujú. hacen esta encuesta en el 2012 con la misma pregunta. Si usted fuera a una isla desierta, ¿qué es lo que usted se llevaría en 3 artículos? Ujú, ya no apareció la Biblia. Y se volteó. Ahora fue el 20% de la gente que dijo esto. Sí. Ahora estamos hablando de una sociedad americana que en la década de los 60, 50 tenía un Ujú, fuerte énfasis y cultura ujú, cristiana y eso se ha sí. perdido en 40 años. ¿Dónde están los cristianos que ejerzan con su influencia eso? Y eso es en Estados Unidos, aquí en México pues no se sabe, pero creo que sí vale la pena que como iglesia regresemos a las escrituras, regresemos a la palabra de Dios en un hábito diario, Ujú. constante, ¿no? Todos los miembros de la misma. Teológicamente pensaría, hace un momento mencionaste incluso un libro muy importante, El sentido presbiteriano de la vida, Ujú. mm, que lo podemos poner
en los enlaces No, sí, de sí, sí. esto, de este video, búscalo y ahí ponemos un enlace para que puedas descargar el libro. Porque Mackay decía la soberanía de Dios como la doctrina principal de la iglesia y no como falsamente se nos adjudica a los presbiterianos, no es la predestinación, Ujú. sino la soberanía de Dios. Pero el reconocer que Dios es soberano en mi vida es importantísimo. Y las confesiones de fe también así lo declaran, ¿no? En la vida y en la muerte le pertenecemos a Dios. Entonces, donde todo lo hacemos para la gloria de Dios porque Dios es soberano. O sea, hay muchos textos, por supuesto, no solo en los documentos confesionales, sino tomados de las escrituras y puestos después en las confesiones, donde todo esto es importantísimo. Dios es soberano y trabajamos para la gloria de Dios. Me recuerda la primera pregunta del catecismo menor, ¿no? Que era así como Mm. la prueba a ver si eras presbiteriano, Sí, ¿no? sí, sí. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Si empezamos por ahí, el servicio que damos a Dios es para su gloria y lo disfrutamos incluso, porque disfrutamos de su presencia, reconocemos que Dios es soberano. Esa parte yo creo que va a generar algo con lo que tú dices. Esa vida devocional, que no es simplemente religiosidad, Ujú. sino transformación espiritual que Dios genera en nuestras vidas, ¿no? Y a partir de ello, el enfoque en la soberanía de Dios, un enfoque teológico, y yo creo que esos dos elementos empezarán a ir cambiando nuestra actitud, ¿no? Donde lo religioso, lo espiritual, mejor dicho, no es algo periférico, Mm. sino que lo espiritual se convierte en el centro de nuestra vida, la fe se convierte en el centro de nuestra vida y donde, de acuerdo con los mismos 10 mandamientos, mi relación con Dios está ahí y en la periferia de esa relación con Dios se encuentran los hábitos, mis deportes, mis estudios y mi familia, etcétera, ¿no? Ujú. Porque eso nos permite tener una fe centrada en Dios. Y esa parte creo que eso sería más reformado todavía, Claro, ¿no? claro. Y eso pensar en el futuro, ¿no? Claro. Hacia el futuro, porque no solamente vivir en el pasado, Ujú. recordando lo que se hizo, sino, bueno, hacia dónde se proyecta la iglesia. Sí, ¿No? hacia dónde vamos a crecer, ¿no? Ujú. Y si puedo decirlo, tomando un texto, con ello termino, tomando un texto del Antiguo Testamento, es, haz más grandes tu carpa, ¿no? Ujú, ujú. Extiende tus estacas, porque yo creo que la soberanía de Dios es justamente eso, ¿no? Ujú. Eh, no solamente iglesias más grandes, que también es deseable, sino, como dice escribió el apóstol Pablo, ¿no? Que todo pensamiento esté siendo sujetado a Dios o a Cristo. Entonces, yo creo que esos son los renglones que hacen precisamente que es donde se manifiesta nuestra teología reformada, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que hacer. Sí, pues hermanos, si ustedes tienen alguna opinión, algo que quieran comentar, pues pueden usar para ello los comentarios en la caja de esta plataforma, mandarnos sus sugerencias, mandarnos, ¿por qué no?, sus discrepancias, obviamente con todo respeto. Y amados, pues estamos contentos de que este espacio sea de edificación. Esperamos vernos muy pronto. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Paco. Que Dios te Gracias. bendiga. Gracias.